El efecto de capilaridad es una consecuencia directa de la tensión superficial. Se define como el ascenso o descenso de un fluido en un tubo de diámetro pequeño insertado en un líquido. Es importante destacar que estos tubos angostos o canales de flujo confinados se llaman capilares. Explícitamente, todos los tubos de diámetro menor a 1 centímetro son catalogados como capilares. Cuando un líquido sube por un tubo capilar, es debido a que la fuerza intermolecular o cohesión intermolecular es menor a la adhesión del líquido con el material del tubo, es decir, un líquido que moja. El líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo. El menisco. Este fenómeno es definido como la superficie libre curva de un líquido en un tubo capilar. A partir de esto, dependiendo del ángulo formado, es posible catalogar los fluidos como secos, en el caso de que el ángulo sea negativo, es decir, de un intervalo de entre 90 y 180 grados, así como el mercurio. Por otra parte, cuando los ángulos son positivos, varían entre 0 y 90 grados y es clasificado como de tipo no seco. La intensidad del efecto capilar se cuantifica por el ángulo de contacto o mojadura, definido como el ángulo que la tangente a la superficie del líquido forma con la superficie sólida, en el punto de contacto. La fuerza de tensión superficial actúa a lo largo de esta recta tangente hacia la superficie sólida. De ejercicio de capilaridad tenemos un tubo de 0,2 milímetros de radio en agua que asciende 10 centímetros por el tubo capilar, mostrando un menisco cóncavo que forma un ángulo de 30 grados con la pared del tubo capilar. Entonces nos preguntan cuál es la tensión superficial del agua. Entonces así sería cómo se vería el ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer primero es poner todas las mismas unidades. Entonces hacemos el factor de conversión. Un metro equivale a 1000 milímetros y un metro equivale a 100 centímetros. Esto nos quedan las unidades y en la fórmula despejamos la tensión. Nos queda de esta manera. Entonces ya con todos los datos que sabemos que la densidad del agua es de 10 elevado a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, entonces lo planteamos de esta manera. Entonces, repasando los datos en la ecuación, aquí tenemos el dato de la altura, aquí tenemos el dato del radio, el dato de la densidad, el dato de la gravedad y el dato del ángulo. Entonces, desde su análisis dimensional, tenemos metro por metro por metro, que nos da metro al cubo, que se cancela con este metro al cubo de acá. Entonces nos queda 0,113 kilogramos sobre segundos al cuadrado. Y recordamos que kilogramos sobre segundos es igual a un newton. Por lo tanto nos queda 0,113 newtons sobre segundos. Es importante tener en cuenta que el acceso por capilaridad es inversamente proporcional al radio del tubo. Por lo tanto, cuanto más delgado sea el tubo, mayor es el ascenso o descenso, dado el caso, del líquido presente en él. En la práctica, el efecto de capilaridad suele ser despreciable en los tubos cuyo diámetro es mayor de 1 centímetro. Algunos ejemplos del efecto de capilaridad aplicados en situaciones cotidianas y en la naturaleza son los siguientes. En los procesos de alimentación de las plantas, a través del fenómeno de la capilaridad, las plantas extraen el agua del suelo y lo transportan a sus hojas. Además, mediante los tubos capilares de la planta ascienden los nutrientes hasta llegar a todas las partes de la planta. También, en el ascenso de la savia en los árboles. La savia asciende a lo largo del árbol gracias al proceso de capilaridad. El ascenso se debe a que en las hojas se produce una evaporación del líquido que hace que se produzca una presión negativa en el xilema, el cual es una formación de tejidos que cumple labores de transporte en la planta, haciendo que la savia ascienda por la acción de la capilaridad, llegando a alcanzar una altura máxima de 3 kilómetros de ascenso. Por otra parte, algunos detergentes y jabones ascienden sobre el agua. Existen ciertos detergentes y jabones que tienen compuestos químicos que hacen que se depositen sobre el agua y la tensión superficial les impide hundirse.